Bueno, acá estamos con Yeso, creo que ahora lo dije bien, que me acabo de dar cuenta de una cosa. No sé nada, yo creí que era dibujante, que era ilustrador, y ahora me entero que tiene toda una historia atrás mucho más grande. Así que, bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Contame, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente me dedico a hacer arte para videojuegos. Principalmente laburo con todo lo que es pixel art, porque siempre me gustó lo que es el retro gaming, así que mi manera desde mi oficio de acercarme a eso es, como no soy programador, mucho menos soy QA ni beta tester, es haciendo arte, así que empecé a hacer pixel art y por suerte me fue bien y me llaman para hacer ese tipo de trabajos. ¿Y cómo fue que entraste a todo este mundo? No es programador, sería, ¿qué sería? ¿Diseñador de personajes? Claro, en realidad hago de todo un poco. He hecho lo que se llama splash pages, que son esas pantallas de ilustraciones estáticas. Hago sprites, que son los diferentes estadios de la animación de los personajitos cuando corren y demás. Hago de vez en cuando fondos. Digamos que hago de todo un poco según el trabajo que me encarguen. De hecho, hay veces en las que actualmente estoy trabajando para una empresa, pero he trabajado de manera freelance y muchas veces me han encargado un juego íntegro de punta a punta y lo he tenido que barajar solo con muy poca gente. ¿Y cómo fue que te contactaron para todo esto? Y mira, es un poco... siempre las cosas se dan con las relaciones que vas formando a lo largo de la carrera. Desde que arrancás de amateur siempre te empezás a contactar con gente que más o menos tiene tus mismos gustos y de ahí en más es la gente misma del medio, a medida que vas haciendo trabajos te va abriendo el abanico a que conozcas más gente aún. Y cada vez que tenés que alguien tiene que hacer algo que más o menos tiene que ver con lo que vos haces, te recomiendan. Y anteriormente, ¿a qué te dedicaste? En realidad trabajé de todo, como supongo todo el mundo. O sea, apenas salí del secundario, no dudo que la gente pegue su trabajo ideal de primer trabajo. Hice francamente de todo, atendí negocios, trabajé en fábricas. Antes de poder dedicarme de lleno a lo que es el diseño e ilustración, tuve realmente que hacer de todo. Inclusive tuve una etapa donde trabajé de recepcionista en una casa de tatuajes, para la cual también hacía diseños. Fue muy loco, fue una experiencia muy Miami Inc. antes de que se conociese el programa en la tele, en donde recibía a la gente, me decían qué delirio místico tenían para su tatuaje y eso había que pasarlo a papel y dibujarlo. Y hacía ambas cosas. Entrevistaba a la gente y después le terminaba haciendo los diseños que finalmente se tatuaban. Pero buenísimo eso. ¿Y en qué momento te metiste de lleno a todo lo que es ilustración y demás? Creo que en realidad como primeros trabajos fue más de diseñador gráfico que de ilustrador y digamos que una cosa me fue llevando a la otra. De repente había muchos trabajos que yo terminaba, como tengo una formación innata de ilustrador, terminaba resolviendo los diseños con ilustración y fue decantando solo. Y después lo que te decía antes, ir conociendo gente te va abriendo diferentes puertas y quedan conforme con tu trabajo, tu manera de hacer las cosas, te van recomendando y es un boca a boca de alguna manera. Y contame, ¿vos para todo esto estudiaste en alguna parte o sos autodidacta? En realidad arranqué como todo chico dibujando en cuanto rincón de la carpeta tuviese libre. Inclusive todo lo que tiene que ver con mi despertar de vocación está muy ligado también a los videojuegos. Creo que el primer juego que a mí me incita a querer dibujar fuerte es Mega Man. Por eso soy gran fanático de Capcom, por ese legado que me dejó. No por cómo es actualmente, ¿no? Pero Capcom fue muy importante en mi vida justamente por eso, porque sus personajes me inspiraron, sobre todo Mega Man. A partir de ahí empecé a dibujar mucho. Tuve una profesora de plástica en sexto grado que, por suerte, la chica era bastante despierta. Cuando habla con mi vieja le recomienda que estudie Bellas Artes. Mi vieja me termina apoyando en eso y después hice un secundario con magisterio a la vez y que terminé haciendo 5 años de Bellas Artes. Tuve un lapso entre trabajos y demás y después arranqué un par de añitos de facultad de diseño gráfico. ¿Y cómo fueron tus notas ahí para preguntar? No, en realidad no era un tipo que mayoritariamente destaque por sobre el grupo que tenía yo. Aparte era paralelamente a esta cuestión del arte de juegos y demás,
tenía también mis delirios místicos de adolescente y digo, hacía muchos dibujos abstractos, hasta me crucé con un profesor que, además de gustarle toda la pintura y demás, era un profesor de dibujo que era comiquero de la vieja escuela. Estamos hablando de Jack Kirby, o sea, los Spider-Man de primera línea y demás, y me inculcó mucho eso. Entonces esa coctelera que tenía mental cuando era chico, entre videojuegos, cómics y demás, que de hecho yo miraba mucha animación, inclusive a ese profesor le debo haber visto la película Akira por primera vez. Le debes bastante, te lo aseguro. Y contame, ¿cuáles son los trabajos que has hecho, tanto como diseñador gráfico, como ilustrador y como diseñador de personajes? Mira, en realidad no puedo decir demasiado porque hay muchas cosas que se manejan con contratos. Me gustaría, por una cuestión inclusive me favorecería mi carrera, decir, mira, hice tal cosa, pero mucho no puedo decir justamente por unas cuestiones de contratos. Sí te puedo decir que en cuanto a videojuegos, sí trabajé en una empresa que tuvo su momento muy fuerte acá, que se llamaba Bostu, que hacía sobre todo juegos para todo lo que es Facebook y demás, en el pleno boom del Cityville. Sí, o sea que estaba pintando casitas todo el día, básicamente. Y hice un par de, junto con el ilustrador Damián Graf, de cartas para el juego Inferno. Estoy pensando qué cosas puedo decir. Y actualmente estoy trabajando por una empresa que se llama Pixoul, que tiene un juego llamado Sandbox, que es justamente donde yo hago pixelar. Y después, bueno, cosas sueltas que van apareciendo por ahí, pero nada que pueda llegar a decir, uy, súper significativo. Tampoco es que pinté páginas para Marvel. Pero en cualquier momento te vemos ahí en Marvel. Pero bueno, contame, antes de todo esto, tal vez en una faceta más independiente, ¿participaste en algunos concursos, en algo por el estilo? Y por lo general, digamos que caí tarde en esa etapa. Me llaman más para coordinar concursos que para participar de ellos. Digamos que cuando yo caí ya estaba instaurado en los concursos y decía, uy, boludo, sé jurado. Bueno, aparte no se me da tanto. Francamente, no, tengo esa cuestión, ese perfil medio tímido que me cuesta un poco dibujar en público. O sea, soy más tipo bicho de biblioteca, donde me gusta mi estudio, mi tablero, mi compu, la Wacom. Inclusive hace mucho que no, actualmente por una cuestión laboral, que no toco una hoja. O sea, casi todo lo que hago lo hago digital. Y bueno, si tuviese la oportunidad de tener la hoja, un poco más de tiempo, sin lo que es el trabajo, ¿qué preferirías? ¿El dibujo tradicional o el dibujo digital? Yo en realidad un mix de ambos. O sea, es muy raro que yo arranque un dibujo directamente en digital. Me gusta por lo menos tener la base plantada de lo que es el dibujo en papel. Después de ahí lo escaneo y eventualmente si se amerita lo proceso, si no entinto y dejo el line art limpio. Pero me parece que es un error pensar que una cosa suplanta a la otra. Yo creo que son cosas que se complementan y que, digamos, no es que hay un modo mejor de hacerlo. Yo prefiero un mix de ambos. Hay gente que una vez que agarra la tableta o inclusive se compran Cintiq, que para mí es un asesinato a los ojos, pero no lo digo en forma despectiva, sino que realmente dibujar sobre algo que irradia luz todo el tiempo sobre tus ojos, eventualmente te vuelve un topo. Ok. Y contame, ¿qué te facilita cada uno, tanto el tradicional como el digital? ¿Qué es lo que te facilita y lo que te permite hacer? Y el digital, el Control Z, que es una de las herramientas más maravillosas del universo. Y después, igual está bueno equivocarse en papel, porque en papel, por más que tengas la mejor goma del universo, siempre queda un rezago de la pifiada que te mandaste, y eso yo creo que te ayuda a aprender también, ver las diferentes decisiones que fuiste tomando hasta terminar un dibujo. Pero no sé si hay algo que destaque de uno o del otro. Está bien. Algo que prometí preguntarte es, ¿por qué tu nombre? Mi apodo, digamos. Tu apodo, perdón. Sí, ya me llama Martín, ¿viste? Pero ya cuando me dicen Martín, ¿viste? Ni me doy vuelta, ya está tan en desuso. Pero eso viene de una vieja herida de la guerra, que en realidad yo cuando era más adolescente, y no sé si tan adolescente, ya post-adolescente, llegando a los 20, jugaba a handball. Tuve una lesión bastante jodida en el hombro, una luxación de hombro,
Es decir, que se me salió, como para que te des una idea, unos 2 centímetros del lugar por fuera del eje, el húmero arriba, lo cual me hizo que me pongan un yeso literalmente, que era prácticamente el caparazón de una tortuga. En una de esas tantas noches de aburrimiento, porque tuve que estar 2 meses acorazado, en ese tiempo era bastante rockerón y me gustaba mucho una banda que se llamaba heavy de acá, que se llamaba Animal. Y había escuchado por la radio que iba a filmar un videoclip en el Viejo Cemento. A mí me faltaban 2 días para que me saque el yeso. Me mandé, de aburrido, ¿viste? Me mandé porque ya estaba repodrido estar en mi casa sin hacer nada. Y en el medio del fragor de la batalla me metí al pogo, rompí cuanta mandíbula se me cruzó por el camino. Imagínate un chabón haciendo pogo totalmente envuelto en yeso, no había con qué darme, weón. Y yo re emocionado, ¿viste? Viviendo uno de los días más maravillosos de mi vida, con la banda de mis ídolos ahí, hablando con los chabones mano a mano, y un montón un séquito enorme de gente queriendo cagarme a piñas que no me pegaban porque estaba lastimado. Y nada, resultó que después de un tiempo me terminé haciendo amigo de la gente que había lastimado, pero no se había lastimado en serio. Estoy hablando de labios sangrando, cosas bastante heavy. Y me terminaba poniendo el apodo y me quedó. Después, bueno, un toquecito más, toquecito menos, cambié la forma de escribirlo y me quedó como apodo artístico. ¿Y cómo se escribiría ahora? SHEZO, que de hecho mi firma la tengo tatuada en la muñeca. Qué copado, está muy bueno eso. ¿Y vos firmás tus trabajos con eso? Sí. Actualmente firmo mis trabajos con eso, que inclusive sacarle las vocales y ponerlo con signo de admiración tiene que ver con uno de mis más grandes ídolos, que es Joe Madureira, que Madureira firma Mad y signo de admiración, y a mí me quedó eso porque creo que fue una de las grandes influencias que tiene actualmente mi laburo. Justamente eso te estaba a punto de preguntar, ¿cuáles eran las influencias de tu trabajo actual? Y a mí me gusta mucho la merimanga porque yo desde chico fui un híbrido de consumo de cómics y de anime, así que nunca renegué con ser una cosa o la otra. Para mí tenía exactamente el mismo valor ir a comprarme un número de Spider-Man que ver un capítulo de Dragon Ball Z. Y por suerte disfruté mucho de eso cuando en aquellos años mozos de los 90 la gente discutía, no, que si sos anime no sos cómic y todas esas pelotudeces que gracias a Dios hoy no se viven tanto. Y después, bueno, ya más grande sí, empecé a buscar puntualmente ciertos artistas como Carlos Meglia, Humberto Ramos, Campbell, Madureira, Jim Lee en su momento también me marcó mucho, y todo eso mixado con todo lo que yo consumía con videojuegos, sobre todo Mega Man. Y yo te pregunto, ¿alguna vez, aparte del trabajo que estás haciendo ahora, pensaste hacer una historieta o una animación? Siempre lo pensé, pero no tengo tiempo. Realmente no tengo tiempo y quedo muy cansado, y es muy poco tiempo el que después de trabajar te queda de margen para hacer cosas propias. Aparte es algo muy particular que quienes comenzamos con este tipo de cosas creativas como hobby, pero después se nos vuelve una profesión, ya cuando es trabajo te pesa más después continuar con esa mecánica laboral después de hora de trabajo. Imagínate que si yo estoy dibujando todo el día como una cuestión laboral, llegar a mi casa y seguir dibujando es un poco pesado. Lo hago, pero no, obviamente que después de estar de todo 8 horas seguidas dibujando no tenés la misma energía que tendrías si te dedicas exclusivamente a hacer eso por hobby o por gusto. Sí, me imagino. Como para ir cerrando esto, yo te veo, viste, con la remera de Shinobi. Contame, ¿qué es eso? Bueno, Shinobi es un portal de noticias y notas, de artículos referidos a todo lo que tiene que ver con la industria de lo que nosotros llamamos el entretenimiento joven, es decir, videojuegos, cómics, animación, cine. Y surgió un poco del hecho de justamente lo que te decía, que antes estaban muy segmentadas las cosas, y si te gustaban una cosa parecía que no te podía gustar otra, y nosotros con un par de amigos salimos con este medio, no solamente por una cuestión de empezar a ver que sí, era posible consumir 2 cosas y que no estabas cometiendo ningún pecado mortal, sino que consumís de todo en realidad. O sea, el que lee cómics no lee exclusivamente cómics, le pueden gustar los libros, le puede gustar una serie, le puede gustar música, y nos parecía interesante hacer ese mix de contenido en un solo espacio. Y por otro lado también porque
de chico nos había despertado un poco el bichito de ver cómo era la cuestión del otro lado del mostrador, de ver la cocina de las cosas. Y el trabajo periodístico un poco te permite eso, te permite conocer la industria desde diferentes facetas que te enriquecen mucho desde lo personal y lo profesional. Es decir, vos podés consumir una historieta, pero el saber cómo se hace una historieta, el poder hablar con una persona que trabaja en el medio, el poder ver cómo se maneja la industria del cine, de los videojuegos y demás, más allá de ser un mero espectador o consumidor, te da otra perspectiva de las cosas. Y yo doy fe de eso. Para ir terminando con esto, la última pregunta que le hago a todas las personas que entrevisto es: ¿qué consejo le darías a alguien que quiere? Bueno, vos podés darlo con mucho más consejos, que quiere empezar tanto en ilustración, diseño, entrar en este mundo, se podría decir. Y yo le diría que se anime. Es decir, suele ser un trabajo que tiene que ver mucho con lo que te pasa por dentro. Yo creo que una vez que vos descubrís que tu vocación va por un lado, tenés que darle para adelante. Esto es porque yo siempre digo que la vida es una sola, y si vos de repente no corres el riesgo, al menos de intentar hacer lo que realmente amás, es como si no hubieses vivido. O sea, yo veo a diario un montón de gente súper infeliz haciendo una vida totalmente rutinaria, haciendo cosas que no le gustan porque el sistema te lleva a eso de alguna manera. Me puse re bolchevique, ¿viste? El sistema te lleva a eso y nada, tenés que sobrevivir, pagar cuentas, y yo como todo el mundo, pero si conseguís que eso, solventar tu vida con algo que amás, es doblemente disfrutable. Entonces, si encuentran que tienen vocación para algo, no solamente el dibujo, lo que fuere, cualquier cosa que te guste hacer, si lo haces con amor, garpa al doble. Bueno, muchísimas gracias y te deseo lo mejor acá en el día de hoy. Bueno, gracias a vos y espero que, quién sabe, en un futuro no muy lejano estén jugando videojuegos de mi autoría. Ahí está, espero que eso pase.